Dele fuerte el aplauso, Señor. No te abrazo porque estás sola. Dios bendiga. Buenos días, hermanos amados. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Vamos a hacer una oración porque yo sé que en primer lugar usted no se ha cansado de hacer oraciones. Y en segundo lugar, bueno, en primer lugar debería de ser, realmente nosotros necesitamos la ayuda del Señor y por eso es que oramos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, estoy solicitando, pidiéndote, suplicándote, Señor, que un espíritu de revelación venga sobre nosotros, de tal manera que podamos entender tus pensamientos y caminar en tus caminos, todos tus caminos, Señor, que no sean los nuestros, sino que sean los tuyos. Nos exponemos ante tu palabra preciosa, en el nombre de Jesús, y llevamos cautivo todo pensamiento altivo a la mente y a la obediencia de Cristo. Ayúdanos hoy, como siempre lo haces, enséñanos, por favor, en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo. Amén, amén y amén. Bueno, yo quisiera conversar con ustedes. Quería cambiar de tema porque me pasó lo que le pasa al profeta Jeremías, ¿verdad? Cuando dice siempre que me toca profetizar, dijo Jeremías, juicio y maldición profetizo. Y pues a quién le va a gustar estar llevando noticias que no son gratas. Ni siquiera hay un premio. ¿Se recuerdan de aquel corredor que anunció la muerte de Absalón? Uno de ellos era hijo de un sacerdote y él quería llevar la noticia y le dijeron: no, hoy no vas a llevar la noticia porque son malas noticias. Y entonces mandaron a un etíope. Y él insistió y le dijo: ¿por qué quieres llevar la noticia si no te van a dar premio? Porque las buenas noticias la gente las recibe con mucho agrado, se regocija, pero las que son de reprensión no necesariamente lo reciben bien. Incluso la Biblia lo dice en el libro de Hebreos, que nosotros teníamos padres que nos disciplinaban y que no era agradable, pero que eso dio un fruto apacible de justicia, ¿verdad? Entonces es necesario, mire, yo veo que es necesario en la crianza de los hijos, que eso va a tipificar la crianza que nosotros tendríamos que tener en la edificación de las ovejas, que primero nosotros debemos de dar instrucciones en nuestra casa, instrucciones. Luego de las instrucciones viene la enseñanza. Después de la enseñanza viene la corrección. Y después de la corrección viene el castigo en nuestra casa. Primero en la instrucción, después en la enseñanza, después en la corrección, después es el castigo. El castigo se va a dividir en un castigo físico, que debería de ser el último en utilizarse, no el primero. No se trata que el muchachito hizo una cosa incorrecta y ¡pau! El coscorrón, ¿verdad? No, primero hay que dar instrucción, enseñanza, corrección, castigo, y el castigo físico es el último. Pero sí pueden haber otro tipo de castigos. Por ejemplo, un muchacho, no estoy hablando de la familia, pero sí estoy poniendo el ejemplo de la familia para llevarlo a la iglesia, ¿verdad? Digamos, al muchachito, si le gusta mucho jugar esos juegos de ahora con el teléfono y todo, un castigo podría ser: por 15 días no tocas eso. Pero ese castigo tuvo que haber sido, tiene que haber habido algo previo, que es la corrección. Y antes de la corrección tuvo que haber habido la enseñanza. Y antes de la enseñanza tuvo que haber habido la instrucción. Ok, así debería ser en nuestros hogares. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no recibimos un curso de esto antes de tener hijos.
Cuando sentimos, la señora nos dijo que tenía 3 meses de embarazo y nosotros no estábamos preparados. El problema es que cuando venimos al Evangelio como pastores, de repente tenemos hijos. Y el hecho de tener hijos no quiere decir que todos están bien educados. Aunque te reconozcan como un padre espiritual, no quiere decir que sean hijos bien educados. Entonces les tienes que dar instrucciones. Instrucciones es, fíjese pues, instrucciones es una prueba. Instrucciones es una orden. Más o menos, hermano, por favor, quite esto de aquí. Esa es una instrucción, una orden. El hermano llega sin preguntar nada, porque las órdenes no se discuten, dicen por ahí, ¿va? Entonces lo agarra. ¿A dónde quiere que lo lleve? Llévenlo para allá atrás. Se lo lleva para allá atrás. La enseñanza ya le adhiere una explicación. Llévese esto para acá porque nos está estorbando. Solo es un ejemplo, no está estorbando para nada, pues, pero llévese esto de acá porque nos está estorbando y lo necesita el hermano fulano de tal allá para poner tal o cual cosa. Ya esa es una explicación, esa es enseñanza. Cuando ya se dio instrucción y enseñanza y no se hizo bien, hay que dar una corrección. Pero la corrección es solo, no, así no es, hermano, por favor hagámoslo de esta manera. Esa es una corrección. Y eso ya no es enseñanza. El castigo ya vendría después, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de las cosas propias nuestras en la iglesia, cuando digo propias nuestras me refiero a la herencia que Dios nos dio. Padre Santo, tenemos que hablar de tantas cosas y explicarle a la gente el por qué ellos vienen a tal hora, por qué ensayan, por qué oran. Todo eso se tiene que explicar, no solo dar una instrucción. Entonces se da una enseñanza. Si después de la enseñanza no se llevó correctamente, entonces hay que corregir y decir, no, esto no. Si aún así no hace caso, entonces hay que castigar, disciplinar, sentando a la gente incluso, ¿verdad? Bueno, entonces, la tarea de un papá, sobre todo de un papá, es corregir. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice, no te olvides, hijo mío, de la instrucción que te dio tu padre, ni de la enseñanza que te dio tu madre. Cuando vamos al hebreo, aquí dice, no te olvides, hijo mío, del mucar. En vez de instrucción dice mucar, que te dio tu padre. Y esa palabra mucar quiere decir castigo, freno, reprensión. Y a la mujer le dice, ni de la enseñanza, ni de la Torah que te dio tu madre. Entonces, por eso es que nosotros vemos que algunos muchachitos son malcriados, porque el papá nunca les dice nada. El que los trata de corregir es la mamá, pero la mamá genéticamente no fue creada para eso, fue creada para enseñar. Y entonces te voy a pegar, esta es la última vez que te lo digo, y se lo dice 100 veces. En cambio, cuando el papá cumple su función, no dice mucho, solo dice bueno, y el muchachito se queda. Bueno, le dijo la mula al freno. Y el patojito ya, porque no es porque él tenga más autoridad ni menos, sino que es porque genéticamente, espiritualmente hablando, Dios así lo puso. Bueno, entonces en la iglesia tiene que haber un padre espiritual que diga no, y generalmente tiene que ser un apóstol. Claro que puede ser el pastor y la pastora, pero generalmente tiene que ser un apóstol que diga no, eso no lo haga,
por esto y esto. Si no lo hacemos, los ministros, los apóstoles, nos van a pedir cuentas cuando finalice nuestro ministerio y difícilmente se va a oír la palabra: mi buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que yo quisiera hablarle del hijo pródigo que regresa a la casa y lo apapachan y le soban la cabeza y lo besan y lo meten al agua y le ponen fab, detergente, le cortan las uñas, le recortan la barba, le ponen el vestido, calzado, anillo y hacen una gran fiesta, porque eso hasta ganas de llorar dan. Sin embargo, quiero hablarle de advertencias encriptadas en el Antiguo Testamento. Ahora, fíjese bien lo que le estoy diciendo. Advertencias encriptadas en el Antiguo Testamento. Obviamente, si están encriptadas, no cualquiera las va a ver. Entonces yo digo, ¿y por qué el Señor me va a dar una advertencia encriptada? Pues por la misma razón por la que desde el principio, dice Isaías y lo repitió el Señor Jesucristo, desde el principio abriré mi boca en parábolas, para que el que de veras quiera entender sea el único que entienda. Pero el que es necio desde el vientre, como dice la Biblia, te llamaré rebelde desde el vientre, ese no va a querer oír las advertencias. Y es que uno de los conflictos con los que nosotros nos encontramos como ministros es que nosotros no recibimos niñitos solamente en la iglesia. Claro, hay algunos que sí llegan de niños, los tenemos en la escuela dominical. Saben que el pez que se tragó a Jonás se llamaba Pum, porque el cántico, ¿verdad? Y Pum se lo tragó. Y entonces ellos saben, ¿verdad? Ellos desde chiquitos. Pero la mayoría de la gente que llega a la iglesia ya llega grandecita. Algunos ya llegan de 20 años, otros de 30, otros de 35 y se convierten al Señor, pero tienen un montón de cosas que hay que corregir. Y como ya son jefes de casa, jefes de familia, uno como pastor le cuesta decirle: no estás haciendo bien. ¿Cómo es eso que le estás gritando a tu esposa en público? Así manejo yo mis cosas, pastor, y si no le gusta, a usted también le grito. No es correcto que corrijas a tus hijos quemándole las manos. Pues así lo hago yo y si quiere se las quemo a usted también. No, se convirtió a Cristo, probablemente. Pero las mañas no se le han quitado. Entonces cuando lo aplicamos en el sentido espiritual, hermano, hay unas cosas bien tremendas. Y uno recibe gente de otras iglesias que ya traen otras costumbres. Y en vez de dejar las costumbres que traían, le quieren cambiar a uno lo que Dios le dio a uno. Digamos, le pueden decir a uno: ah, no, pastor, pero en la iglesia donde yo venía no era así la cosa. Allá hacíamos grupos de celular de crecimiento, allá hacíamos encuentros, allá hacíamos penieles, allá hacíamos beteles. Aquí no miro que hagan eso. Entonces es el pueblo el que quiere dirigir al pastor. Y si el pastor, por ser muy polite, le hace caso a la gente, Dios se lo va a demandar. Porque Dios no puso al pastor para que le haga caso a la gente, sino a dirigir a la gente. El pastor dice el buen pastor, que se llama Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dice que él las anda siguiendo, sino que él empieza a hablar
y empieza a llamarlas por nombre. No sé qué nombre le pondrán a las ovejas. Una vez que estaba hablando de esto, se me ocurrió que una se llama la Pinta, otra la Niña y otra la Santa María, ¿verdad? Pero él se mete entre el rebaño y empieza la moteadita, la Pintita, la malcriadita. Vengan, les voy a hablar, y sigue hablando, y si las ovejas son de él, lo siguen. Vimos un video allá en El Salvador de una pastora que va pues ministrando, digamos, les va guiando al rebaño, y de repente se queda en medio de las ovejas, y una de las ovejas más fuertes. ¿Cuántos han visto ese video? Miren, no se lo puedo pasar aquí porque no se va a ver por lo claro, pero entonces de repente una oveja que es grandecita, que ya es carnero, que ya le salieron un poco de cuernos, se le deja ir y la ataca por atrás y ¡pum!, le pega, y cuando le pega se lleva todo el rebaño, y la pastora se trata de levantar y se sienta, y regresa la oveja y ¡pau!, le vuelve a dar. Cuando yo vi eso dije, me parece estar viendo muchas ovejas en muchas iglesias que así agarran a sus pastores. Pero no será porque no le pusieron un alto cuando tenían que ponerle un alto. ¿No será que a esa ovejita la tendrían que haber detenido en algún momento cuando empezaba con sus mañas? ¿No será que le deberían de haber dicho, un momento, hermano, disculpe? Ya, de nuevito, cuando llegó de nuevito. Bueno, pero sigamos acá, pues, me estoy desviando mucho del tema. Entonces, por lo tanto, las advertencias encriptadas, tengo versículo bíblico y no uno, pero por misericordia y piedad, solo le voy a presentar dos versículos bíblicos. El primero está en 1 Corintios capítulo 10, verso 6, que dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. En otras palabras, le sucedió a ellos para que nosotros aprendamos. Le hablo a Pedro para que lo entienda Juan. Por eso está encriptado. Pero si seguimos leyendo el mismo capítulo, cuando llegamos al verso 11, dice nuevamente, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Ahora, el verso es casi igual, no es igual, pero es casi igual, pero la sustancia sí es igual. Y yo recuerdo haber leído alguna vez en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 41, que cuando una misma cosa se repite dos veces, es porque Dios está en el asunto y está próximo a hacerlo. Entonces, si aquí Dios nos dice dos veces en el mismo capítulo que lo que le sucedió a Israel es un ejemplo para nosotros, no tenemos por qué dudarlo. Una vez dicho esto, yo quiero continuar con esta temática. Los reyes de Judá. Y yo le puse reyes de Judá. Y entre paréntesis les puse alabanza. En otras palabras, los reyes de la alabanza. En otras palabras, los líderes de la alabanza. Entonces me doy cuenta, y usted se recordará,
el que no se recuerda, déjeme contarle brevemente que el reino de Israel se dividió en dos, no en tres ni en cuatro, en dos: el reino del norte y el reino del sur. Uno tenía por capital Samaria y el otro tenía por capital Jerusalén. El que tenía por capital Jerusalén, Judá, era el que gobernaba ahí. El que tenía por capital Samaria, eran reyes de las demás tribus las que gobernaban. Entonces siempre hubo un reino paralelo. Es decir, aquí estaba Judá reinando en Jerusalén y aquí estaba X, Y o Z reinando en Samaria sobre las tribus que le habían quedado bajo su cargo. Todos los reyes de Israel, oiga bien, todos los reyes que reinaron en Israel, ni uno hizo nada bueno, según la Biblia. Cuando usted los investiga, dice: y este anduvo en los caminos de su padre e hizo cosas malas delante de Jehová. De todos los reyes de Judá, solo 4 hicieron lo bueno delante de Jehová, y esos 4 hicieron cosas malas también y quedaron reportadas. Ahora, como estamos hablando de que esta es una encriptación, entonces tenemos que entender que los reyes de Judá, que son igual a los reyes de la alabanza, que son igual a los líderes de alabanza, que son igual a los que se suben a la plataforma a dirigir las alabanzas, cometieron errores. Y los que cometieron aquellos reyes, nosotros los tenemos que aprender, porque se van a replicar esos errores. Entonces lo que tenemos que arreglar primero es el corazón, no los sistemas ni las formas, sino que el corazón. Mire, a estas alturas del partido quisiera platicarle de algo y quisiera oír su opinión. ¿Cuántos saben cuántas formas de gobierno ha tenido la humanidad? Ni uno. Yo tampoco lo sé. Lo que sé es que han tenido muchas. Han habido gobiernos tribales, han habido gobiernos feudales, han habido monarquías, han habido repúblicas, han habido democracias. No sé si me ayuda. Ha habido gobiernos, sí, pero totalitaristas, dictaduras. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, platicandito, platicandito. De todos esos sistemas, ¿cuál es el mejor? ¿Qué manda? ¿Perdón? Todos tienen cola que le pisen, dice el hermano. Aquí dice mi hermano, el menos peor, la democracia. Aunque, a ver, aquí. Un concepto más espiritual diría que la monarquía, porque desde luego que hay un rey, entonces si nosotros tenemos un rey, pues de alguna manera puede haber similitud. Sí, desde luego, el concepto espiritual, mira, el concepto espiritual nos dice a nosotros, oiga lo que dice el concepto espiritual: habrá un rey que gobierne en la tierra, y el resplandor de su reinado será como una mañana sin nubes. Entonces el gobierno óptimo que Dios escogió va a ser una monarquía. Sí, yo sé que no mucho nos atrae, porque ya nos metieron la idea de la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero políticamente pues está bien, pero espiritualmente, después de que venga el Señor, va a empezar un periodo que se llama milenio. Ahí el que va a gobernar es Jesús.
un solo soberano, ni Congreso, ni Corte Suprema de Justicia, no, uno solo. Él va a ser el juez. Ni siquiera templo va a haber ahí, porque el Cordero es el templo. Entonces el sistema perfecto, oigan bien, el sistema perfecto es una monarquía, pero ¿quién la ejerce? El perfecto. Porque si ahorita ponemos una monarquía y ponemos a un hombre X como monarca de una nación, ese va a hacer averías. ¿Por qué? Porque su corazón es malo. Imagínense que la democracia, no estoy hablando de política, estoy poniendo ejemplos. La democracia, para que el poder se equilibre, le ponen 3 poderes independientes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y estos son independientes el uno del otro. ¿Con qué propósito? Para equilibrar, que nunca lo logran, por cierto. Y hay un cuarto poder, que es la prensa, que es la opinión pública, el anticristo. Ok, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lo primero que habría que corregir para que hubiera un buen gobierno sería el corazón de la gente. Ahora, lo primero que habría que corregir para que haya una alabanza extraordinaria es el corazón de los alabadores, no los ritmos. Porque nos agarramos por los ritmos. Ese ritmo es del diablo. Y puede ser que sea del diablo, pero puede ser que haya gente que en ignorancia está cantando eso, un ritmo del diablo, pero su corazón es sencillo delante de Dios y es sincero. Y Dios protege la ignorancia. Así dice la Biblia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda a que todos se arrepientan. Entonces lo básico en Judá, en la alabanza, no es que tan bonito tocan. No es que himnos tocan. Sí es importante. Por favor, no me vaya a malinterpretar. Sí es importante, pero no es lo más importante. Es el corazón. Es el corazón. Entonces, basado en esto, qué tremendo es esto, hermano. Para mí es impresionante. Estos fueron los 22 reyes de Judá. Todos cometieron errores. David, Salomón, Roboam, Abiam, en Crónicas le dicen Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Matanías, Amasías, Osías, diagonal Azarías. En algunas versiones le dicen Usías en vez de Osías, Azarías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías de Judá, porque había un Josías de Jerusalén, Joacás, Joaquín y Jeconías. Ahora óigame lo que le voy a decir. Todos estos cometieron errores. Pero como estos son los líderes de alabanza, porque son los reyes de Judá, quiere decir que la advertencia encriptada está en que vayamos y miremos qué hicieron cada uno de ellos. Porque esos van a ser los errores que hay que corregir. Y si no los corregimos, van a atrapar las alabanzas de la iglesia. O sea que esto es básico. Yo me acuerdo que me habían prestado una toallita, pero aquí está. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Aleluya. De David ya hablamos. Ayer medio hablamos de David. Y hablamos re mal de David usted. Pero ahora hablemos de Salomón. Salomón. Yo le puse error de Salomón, rey de Judá.
Salomón quiere decir pacificador. Yo me imagino el prototipo de un Salomón en la alabanza. No, hermano, no sé si me dio a entender con esto que acabo de decir. Usted se puede imaginar un Salomón en la alabanza. ¿Cómo se lo imaginaría? No, tú te fuiste de una vez a Home, pero ¿cómo se lo imaginaría desde el principio? Un Salomón en la alabanza. Glorioso, hermano. Hermano, en el tiempo de él, óigame bien lo que le estoy diciendo. En el tiempo de él, la nube de Dios entró en el templo. Y los sacerdotes no se podían permanecer en pie y perdieron sus turnos. O sea que la presencia era como usted jamás la ha visto. Perdone que se lo diga. Ellos llegaron, oigo, otra cosa. Salomón inauguró el templo más grande que jamás haya tenido Israel. No solo Israel, el mundo entero. Otra cosa, en el tiempo de Salomón, la plata no era tan valiosa porque había demasiado oro. En el templo de Salomón, la reina de Saba se le cayó la baba. Cuando vio a los siervos de Salomón, los confundió con Salomón. Y lo que ella dijo, cuando oyó a Salomón, dijo todo lo que yo había oído. No puede ser una exageración, se quedó pequeñito a comparación de lo que yo veo. Ahora imagínense a un Salomón o a un prototipo de Salomón allá arriba en la plataforma. Solo agarra la guitarra, ¡pring!, y la presencia de Dios empieza a venir. Encima de eso, Salomón era bien parecido. Así como el hermano que está a la par suya. Voltea a ver así de reojo. Igual que ese hermano era Salomón. ¿Se imagina la gente cuando llegaba a esa iglesia en donde dirigía la alabanza Salomón? Está hablando en sentido simbólico, ¿ah? Cuando empezaban los cánticos, la gente empezaba a llorar. Aleluya, gracias Jesús, tocaste mi corazón. Y eso es genuino. Impresionante Salomón. Pero siempre hay un pero a usted. Diga conmigo, Naamán era valiente, pero leproso. Diga conmigo, Lea era fértil, pero aborrecida. Siempre hay un pero. Entonces este cuate cuando cantaba, alababa, adoraba, el cielo le caía encima, los demonios se salían huyendo. Pero sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Error de Judá, error de la alabanza, error de los salmistas, error de los reyes, error de los líderes, error de los pastores, error de los profetas, error de los apóstoles, error de los ministros. No se vale delante de Dios cómo empezaste tu ministerio.
Lo que Dios toma en cuenta es cómo lo terminas. Porque para empezar, la Biblia dice que es mejor el final de un negocio que el principio del mismo. Dice la Biblia que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque se está haciendo una evaluación entre todas las cosas. ¿Quién es quién y cómo empezó? A mí qué me importa que fulano de tal hace 15 años profetizaba, danzaba, predicaba y tenía programas en todo el mundo, y ahora anda limoneando un púlpito para que le den una torta de pan. ¿De qué me sirve? Y a él mismo, ¿de qué le sirve aquella gloria que tuvo en el principio si no se logró mantener? ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo decía: yo deseo terminar mi carrera con gozo? No importa cómo, sí importa, pero no tanto, no importa tanto cómo empezaste. Importa cómo estás terminando. ¿Te acuerdas cuando por primera vez te tocó predicar? ¿Te acuerdas cuando por primera vez te tocó dirigir un culto? Te lo voy a poner de otra manera, hermano amado. Ministros del Señor, ¿te acuerdas cuando por primera vez te dieron una ofrenda? No la querías recibir, ni gastar, le querías mandar a hacer un cuadro. Yo tengo una persona que le mandó a hacer un cuadro a su primera ofrenda. Y le decían a la gente: no, por favor, no, me está ofendiendo. No, tenga la ofrenda, tenga. Y el hermano, a mí me pasaba. Yo tenía un buen trabajo en donde ganaba lo que quería. Más de lo que quería, más de lo que me imaginaba. Cuando me invitaban a predicar o a dirigir y el hermanito sacaba un sobre y me lo entregaba, yo le decía: no, hermano, ¿cómo va a creer? Yo trabajo, gano bien. No, por favor, no, hermano. Hasta que un día un hermanito me dijo: hermano, por favor, no me robe la bendición. Entonces aprendí que él no me lo estaba dando a mí, que él se lo estaba dando al Señor, y que yo lo que tenía que hacer era orar por él. ¿Te recuerdas cómo hiciste cuando te recuerdas de tu primera ofrenda? Hermanos, disculpen, ¿cuántos se recuerdan de la primera vez que les dieron una ofrenda? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Conmovido, tal vez hasta con lágrimas. Y no era lo que le habían dado. Tal vez no era mucho. ¿Y ahora? ¿Cuánto hay en este sobre? No está muy pesado. ¿No te dijeron así a ti aquella vez un profeta? Que nos cayó súbitamente nos cayó en la iglesia, era un amigo mío, y entonces me dijo: estoy en Guatemala, si querés puedo predicarle a los pastores el jueves. El miércoles no puedo porque ya estoy ocupado. Se invitó, y como era mi cuate, entonces yo le dije: predicarle a los pastores, pues está bien. Yo andaba de viaje y le dije a Abraham: ahí le das tanto de ofrenda. Entonces él vino, predicó, levantó una ofrenda abusivamente. Porque él levantó una ofrenda y nosotros ya habíamos ministrado las ofrendas. Él levantó una ofrenda y al final Abraham llegó y le dijo: hermano, aquí está su ofrenda.
Decí si es cierto, Abraham, porque se me quedan viendo incrédulos. ¿Qué pasó? No, que él calculó más o menos lo que supuestamente se había recogido y lo comparó para si estaban iguales. ¿Y te dijo cuánto hay en ese sobre? Sí, pues, si era equivalente a lo que se había recogido. No, que pues yo le dije que esa es la onda que se le había asignado. ¿Y qué te dijo? No estuvo muy de acuerdo. Le dijo, yo me aseguré que la ofrenda que yo recogí, que se autorrecetó porque yo no la había autorizado, que la ofrenda que yo recogí fuera más de lo que hay aquí. ¿Cuál sería la primera ofrenda que él recibió en su vida y ahora está menospreciando? ¿Cómo empiezas y cómo terminas? Estábamos en la ciudad de Chicago. Fuimos con los pastores a almorzar en un restaurante peruano. Me gusta la comida peruana. Sobre todo me gusta el bistec a lo pobre, porque de pobre no tiene nada. Montón de arroz, encima del arroz un par de huevos estrellados y un gran filete de... Hasta hambre me dio ya. Y entonces todos los hermanos pastores del área estaban ahí conmigo y platicando y ¿qué opina de tal versículo? Y miro en el fondo de la mesa a una hermana y les dije, ¿y ella quién es? Es una pastora. ¿Y por qué la tienen hasta allá? ¿Por qué la tienen hasta allá? Es una invitada nuestra. ¿Y por qué la tienen hasta allá? Tráiganla aquí enfrente, les dije. Entonces se movió uno de ellos, el más acomedido, dicen en mi tierra, y le dijo, hermana, véngase para acá. Y se la llevaron. Y ella enfrente, de repente empieza casi a llorar. Y le digo, ¿qué te pasa? Me han lastimado, mijo. Yo le dije, yo mejor la hubiera dejado allá, ahora. ¿Qué pasó? Le dije. Yo soy pastora, me dijo. Ministro en Nueva York. Cuando supe que iba a haber esta actividad, no nuestra, sino que de otros, yo vine desde allá y traía dinero y traía mis joyas. Y los cuates que ministraron la ofrenda eran buenos. En los primeros 2 cultos la dejaron sin plata. En los otros cultos la dejaron sin joyas. Cuando vino el otro culto, el que subió a ministrar era de lo mejorcito para sacar plata. Y entonces dijo, quiero que me traigan una ofrenda, pero que no la metan en sobre. No quiero que la van a poner en sobre. Así, desnuda, quiero que la traigan acá. Después de haber ministrado las ofrendas y haberle despertado la codicia, manoseado el alma de saber cuánto. Entonces ella ya no tenía dinero. Entonces ella hizo un cheque por $100. $100, ¿cuántos pesos son? ¿Será una buena ofrenda en el alfolí? 1,700 pesos. ¿Sí o no? Sí. Va. Después de que le habían quitado todo su dinero, ya le había dado las joyas, hace un cheque y todavía faltaban cultos. Hace un cheque y se le olvidó a ella que le habían dicho que sin sobre y lo metió en un sobre. Y pasó. Y no lo recibían en el alfolí, sino que el ministro lo recibía personalmente así. Cuando vio el sobre, ¿no oíste que dije que sin sobre? Ay, perdón, hermano, a mí no puse atención. ¿Te avergüenza lo que traes? No, lo que pasa es que yo pedí un sobre, pero en público. Abrió el sobre y dio $100 y los tira. Cuando ella me lo contó, yo le quería pegar al cuate, pero ya se había ido.
¿Dónde está ese infeliz? Le decía yo, ¿quién es? Me dijo el nombre. Si me recordara lo diría. Solo me recuerdo que era un sudamericano, creo que ministraba en Venezuela, usaba cola de macho. Pero ¿sabes qué? Pero ¿cómo haría su primera ofrenda? Cuando él recibió la primera ofrenda, ¿cómo la habrá recibido? Y ahora la tira. Bueno, ya no le cuento lo demás, porque aún hay más. Me molesté mucho. Cuando por primera vez te invitaron a dirigir, cuando por primera vez te invitaron a predicar, hasta las lágrimas se te salieron. Ahora te andas haciendo los quites. ¿Cuánta gente va a ver? Ay, no sé, hermano, cuántos van a llegar. No, yo no llego a lugares donde dan menos de 1000, no. Yo conozco gente así. Yo no estoy hablando, hermano, yo le podría decir nombres, pero no es ese mi propósito ni mi espíritu. Lo único que le estoy diciendo es: Salomón, cuando envejeció, se desvió su corazón. Ahora aquí le quiero decir otra cosa. Solo en Salomón nos podríamos quedar un montón de tiempo, hermano. No sé cómo voy de tiempo. 46, me quedan 4 minutos para finalizar, para llegar a los 50. Porque al final de cuentas no quiero que envejezca como Salomón oyendo la predicación. Pero déjeme contarle. Déjeme hacerle un par de preguntas. Sí, amén. Miren, quiero preguntarle a las mujeres. Ustedes, hermanas, por el simple hecho de ser mujeres, y que se lleguen a casar y que lleguen a tener intimidad con su esposo, ahora viene la pregunta: ¿ustedes contaminan al hombre por eso? ¿Sí o no? ¿Ah? Pues no, hermano. ¿Cómo van a contaminar? Al contrario, ¿sabe qué dice la Biblia? Que lo santifica. Quiero decirle a ustedes, hermanas, que 1 Corintios capítulo 7 dice que si una de ustedes tiene un marido que es incrédulo y él consiente en vivir con usted, usted no lo debe de abandonar. Si él se quiere ir, pues que le vaya bien, pero que usted no lo abandone, porque dice que el marido inconverso es santificado en la mujer conversa. También lo dice del otro lado, pero me quiero enfocar en las mujeres. Entonces, hermanas cristianas, levanten la mano y digan: yo no contamino a nadie. Yo santifico a mi esposo y a mis hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces resulta que ahora Apocalipsis capítulo 14 dice que hay 144,000 que son vírgenes, varones vírgenes, que no se contaminaron con mujer. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Contaminan a las mujeres o no? ¿A quién le hacemos caso? ¿A Pablo o a Juan? ¿A quién le hacemos caso? ¿A 1 Corintios 7 o a Apocalipsis 14? ¿Me permite? Juan no está hablando de mujer, del género de mujer. Juan está hablando de mujeres como prototipo de iglesias. Porque cuando usted mira en la Biblia, la mujer, apareció en el cielo una mujer
y estaba en la angustia del alumbramiento, con dolores de parto, y un dragón se paró enfrente de ella para devorar al niño varón en cuanto naciera. Ahí no está hablando de una mujer, ahí está hablando de una sombra de la iglesia que va a dar a luz. Entonces, cuando en la Biblia se habla de esta manera, se está hablando de corrientes teológicas que pueden llegar a contaminar. Entonces, ¿qué pasó con el rey Salomón? Aunque él lo hizo literalmente, tuvo 1000 mujeres. No sé cómo le hizo, tenía 700 concubinas y 300 reinas, o al revés. Pero 1000 mujeres, hermano. Imagínense que les tuviera que pagar el débito conyugal una diaria. Pasó 3 años y medio para volver a ver a la que estaba en la primera fila. Diaria. Con la bendición de Abraham o alguna pastilla Viagra, pero no sé. Pero 1000 mujeres, ¿qué no le bastaba una? Ahora, Salomón era sabio. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. Estoy conversando. Solo quiero ver cómo voy aquí, porque este siempre me avisa. Después se le acaba la batería y espéreme un segundo y empieza a hacer bulla. Ahí está. Va, ya lo apagué. 10 minutitos más, espéreme. ¿Por dónde iba? ¿Era sabio Salomón, sí o no? Va. ¿Puede un sabio tener 1000 suegras? Perdón, puede, no. A ver, puede. ¿Puede un sabio, sinceramente, puede un hombre sabio juntarse con 1000 mujeres? ¿Es sabio eso, sí o no? No, hermano. No, disculpen, pero no. Entonces, si él era tan sabio, ¿por qué tuvo tantas mujeres? Y necesito su ayuda. Piense. Si él era tan sabio, porque tonto no era. ¿Por qué tuvo tantas mujeres? Pero me refiero, ¿cuál fue la manera de pensar de él para tener tantas? ¿En cuánto tiempo se casó con cada una de ellas? Eran alianzas políticas. Entonces él decía: si me caso con la reina de Egipto, entonces voy a tener paz, porque el reino va a estar compartido. Entonces, si alguien me ataca, yo le puedo pedir favor, como ella es la reina de allá, que me eche una manita o al suéter, ¿va? Entonces, agarró una alianza. Después vio, esta de los sidonios me interesa. No es que me guste, me interesa. ¿Por qué? En el momento que me ataque a alguien de por ahí, yo le digo a ese reino que me auxilien. Voy a reducir mis gastos de guerra, porque ellos van a poner su propio ejército para defender a su hija que está aquí conmigo. 1000 alianzas. 1000 alianzas. Y reducción de su presupuesto militar. O sea que humanamente sí era sabio lo que estaba haciendo. Pero como usted sabe, ¿verdad? Que nadie da nada a cambio de nada. Entonces la primera que llegó le dijo: mira, yo sé que tú adoras a Jehová y que no tienes imagen ni ninguna semejanza. Yo respeto eso, pero yo sí tengo mis dioses, así que quiero mis dioses.
Yo le voy a decir a mi viejo que te ayude en cualquier problema, pero yo tengo que adorar a Osiris, a no sé cuánto, y le mencionó todos los reyes, todos los dioses de Egipto. Bueno, dijo Salomón, está bueno. El rey de Judá, el rey de la alabanza, el líder de la alabanza. Vaya, está bueno, pues, está bueno. Si así querés, ni modo, está bien. Hermanas, hermanitas, ustedes son una bendición. Pero son tremendas también. Entonces, cuando una de ellas, la reina de dígame, de los sidonios, vio que estaban levantando un altar y empezó a preguntar: ¿y ese altar de quién es? Es de la reina de Egipto. Ay, ¿quién lo mandó a hacer? Salomón. Ah, no. Le fue a hablar a Salomón: un momentito, ¿cómo es eso que a la reina de Egipto le tenés hecho su altar y a mí no? Como él ya había hecho una alianza política, no tuvo para dónde. No, si yo a ponerte uno a ti iba también. ¿A quién querés que te haga tu altar? A Quemos, dios de los sidonios. Y de repente llegó otra que quería un altar a Moloch. Total de que el hombre, mire cómo empezó su ministerio, mire cómo empezó su reinado. Él lo que hizo en el principio de su reinado es que ofreció a Jehová 1000 holocaustos en un solo día. ¿Cómo terminó su ministerio? Ofreciendo 1000 holocaustos a 1000 dioses diferentes. Pero él era rey de Judá. Él era líder de la alabanza. Entonces te voy a decir una cosa. ¿Aterrizamos la idea o no? Entrémosle pues. Los líderes de la alabanza que caen en este error terminan haciendo 1000 altares y se juntan con quien no se deberían de juntar. ¿Quieres que hable más claro? Porque estamos desencriptando. ¿Qué tiene que estar haciendo Marcos Witt con un grupo católico hace varios años y en este reciente tiempo otra vez, diciendo que vamos al mismo Dios? ¿Qué tiene que estar haciendo Jesús Adrián Romero en Univisión diciendo que nosotros somos prácticamente lo mismo que los musulmanes, porque lo único que ellos llaman a Dios de otra manera diferente a la nuestra? ¿Qué tiene que estar haciendo Alex Campos y Don Moen metidos en el Vaticano cantando? Ahora, ellos son famosos. Los demás líderes de la alabanza tal vez hasta los critican porque no son famosos, porque jamás los han invitado. Sin embargo, empiezan a atender sus redes y yo empiezo a ver líderes de alabanza, ministros de Dios, gente que incluso cantamos sus himnos, que empiezan a mezclarse con todas estas iglesias, y a la gente no le parece mal. Qué bonito dicen. Y si uno dice que no, entonces uno es legalista. Si uno es fundamentalista, totalitarista cristiano. Perdónenme, pero yo creo que sí debemos
debemos de poner las diferencias. Allá en mi tierra tenemos un dicho: o eres chicha o limonada. Aquí, ¿cómo sería ese dicho? ¿Cómo lo podría decir? En limonada se puede, de la limonada, si se fermenta, se convierte en una forma de licor. Aquí, ¿qué se puede fermentar y volverse licor? O eres piña, tepache. O eres piña o eres tepache. Pero el tepache de plano que sí se lo ponen algunos. A este tepache está bueno, denme otro tepache hasta que me apache. Porque ya se fermentó y se volvió alcohol. O piña, que no se ha fermentado y es sabrosa, hasta digestiva. Pero el proceso de fermentación en medio ha de ser espantoso. Y no es alcohol. Entonces, o eres o no eres. O eres jugo de piña o eres tepache. A mí me enseñaron un dicho aquí en México hace años que decía: ah, caray, cuánto apache. De plano que era tepache. Bueno, pues sigamos acá. Me lo enseñaron en el norte, allá en Hermosillo, Sonora. Tiempo me faltaría para seguir hablando de Salomón. Porque la mera verdad es que aquí hay otro elemento gravísimo, que es el sexo. Claro que ese no es un peligro solo para los de la alabanza. Ese es para todos. El sexo no respeta jerarquía, no respeta edad, nivel socioeconómico. El sexo no respeta nada. Parece puro huracán fifí. Se lleva árboles, casas, techos, carros, lo que sea. Así es el sexo. Por eso no lo enfoqué totalmente en el sexo. Porque tanto puede pecar un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, como un líder de alabanza en la cuestión de tipo sexual. Pero son más vulnerables en las asociaciones ilícitas. Líderes de alabanza que me están oyendo, tengan cuidado con quién tocan. Tengan cuidado a dónde los invitan a tocar. ¿Para qué cree que tiene pastor? Dentro de las cosas para que tiene pastor es para preguntarle: hermano, me mandaron a llamar de tal iglesia, ¿usted qué opina? ¿Puedo ir? Y que el pastor le diga: no, no vaya. Ah, vaya hermano, no hay problema. Pero ¿qué es lo que pasa con un montón de gente de esta índole? Yo le contaba a los hermanos allá que hay un mal que he visto debajo del sol, y son los grupos famosos musicales yendo a iglesias locales en búsqueda de buenos ministros de alabanza y que tocan bien el teclado, el shofar, la trompeta, las cuerdas, la batería, para conquistárselos y decirles: véngase conmigo, vamos a ir a tocar a un evento tremendo, hermano. Van a ver miles de gente, no los 500 que usted está acostumbrado a ministrar en su iglesia. Vamos a llenar, dígame estadios famosos. Vamos a llenar el Azteca, vamos a ir a Nueva York y el Madison Square Garden, vamos a ir a Sudamérica. ¿Y cómo se llama en Argentina? ¿Ah? No, ya no es estadio, es un centro de convenciones.
Hay uno famoso allá, bajo techo. No alcanza para tantos, lo más que cabe son 10,000, pero es famosísimo. Ahí estuvo Carlos Gardel, ahí estuvo, es viejo también, ¿ma? Véngase, usted va a tocar en donde los grandes han tocado. Sí, dicen los reyes de Judá. Y ahí se van, y ¿sabe qué es lo peor? A tomarse selfies con aquel gran escenario. Yo en tal lugar. ¿Y eso qué gloria le da? ¿Qué gloria le da? Y nosotros como cristianos, y nosotros como pastores tenemos la culpa. Porque no habrían ídolos si no hubiera quien los cargara sobre sus hombros. ¡Qué bendición! Son las promesas que me profetizó fulano de tal. Aquí estoy a multitudes. ¿Y eso qué? Esa multitud, ¿qué le va a representar? ¿Quién le va a representar? ¿Va a poder comer más de lo que come? No, si aún uno tiene su límite. Mire, el que tiene 100 fans, no le cabe más comida que al que tiene 1,000,000 de fans. Así que no va a poder comer más. Ya cuando le llegó la aguja al tope, ya no puede. Coma más. No, ya no aguanto, ya. ¿Qué más puede hacer? Como tiene muchos likes, va a poder comprar zapatos de $3,000. ¿Y eso qué? La gente ni los conoce. ¿Qué? Como tiene muchos seguidores, va a poder comprar relojes Rolex de $20,000 en vez de un Casio de $100. Igual da la hora. Va a vender lo que Dios le dio. Mi apóstol que me crió nos contó que una vez él estaba estudiando el libro de Jueces y vio todos los jueces que habían ahí, y un pensamiento se le vino a la mente, y ese pensamiento se me está viniendo a mí ahorita cuando veo la historia de los reyes. Solo que él la vio con los jueces en un solo libro. Cuando terminó de estudiarlo, el pensamiento que le vino fue: todos le fallaron a Dios. Fueron grandes y todos le fallaron. Entonces nos contó él que Dios le había hablado audiblemente y le preguntó: ¿y tú me vas a fallar también? Dice que él tembló y dijo: no, Señor, yo no te voy a fallar. Todos los reyes de Israel, todos los líderes de la alabanza, todos los reyes de Judá le fallaron a Dios. Tú eres rey y sacerdote, ¿le vas a fallar también? Yo no quiero. Mire hermano, yo no quiero. Yo sé que yo soy humano como usted. Yo sé que yo tengo pies de barro, así como usted los tiene. Yo sé que yo tengo debilidades. Yo sé todo eso. Y me da un temor, hermano. Y cuando cometo un error, pecado, lo que sea, voy y corro delante de él y le digo: Señor, por favor, no me vas a quitar, no me vas a matar. Por favor, Señor, ten misericordia. Apelo a tu piedad, Señor. Sobre todo juicio triunfa la misericordia. Y le empiezo a decir todo eso. Pero a veces cuando miro aquella obra que Dios está haciendo, me he ido a esconder en algunos lugares, a arrodillarme y a decirle: por favor, no permitas que yo eche a perder esto. Yo te pregunto, Dios te dio algo grande, Dios nos dio algo grande, ¿lo vamos a echar a perder en el final del tiempo? Ay, no, hermano, yo le pido a Dios que tenga misericordia de mí, que mire mis debilidades
y me ayude, pero voluntariamente no, yo no quiero, no me interesa. Espero que usted sea del mismo sentir. Son las 2 de la tarde. Se oye un ruido como de revolución estomacal. El mío era. Ay, Dios mío. Es Brian, pastor de Canadá, que me dijo que iban a llamar. Perdonen, hermanos, disculpen, no voy a contestar, no se preocupen. Solo voy a dejar de decir que me dejen de estar molestando. Qué clavero que el predicador le sonó el celular. Vaya que no estaba hablando en contra de los celulares, ¿verdad? Porque ¿qué? Me hubiera pasado el tráiler yo solito. Error de Roboam, rey de Judá, rey de la alabanza, líder de alabanza. Error de Roboam. Mire, primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 8. Pero Roboam, usted puede leer todo el capítulo 12. Pero Roboam abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Error de la alabanza: dejarse llevar por los jóvenes y sus consejos y no por el consejo de los ancianos. Nosotros, los ancianos espirituales y cronológicos también, porque yo quiero decirle que yo ya llegué a la tercera edad, aunque no parezco en la cuarta, dijo alguien. No. Más de algo tenemos que haber aprendido en la vida. Y si hemos permanecido en los caminos del Señor, tendríamos que tener un consejo para darle a los jóvenes. Los jóvenes creen que ellos, por ser jóvenes y porque les sonó la flauta un día, ya tienen todo, y que lo viejo ya pasó, ya, que se vaya. En Guatemala, ¿sabe usted que hay un movimiento de pastores que se autodenominaron a sí mismos los pastores de la nueva generación? Y todos son muchachos entre 35, 40 años. Y entonces los que tienen más edad, ¿sabe qué hacen? Ay, hermano. Algunos mis consiervos no hayan para dónde. Entonces tienen que pasar más tiempo en el gimnasio que en la iglesia, para tener six pack en vez de doble litro. Se hacen cirugía plástica, se pintan el pelo. A mí me caería bien pintarme mi barba, creo yo. Me miraría bien joven. Pero ¿cuál es el propósito? Pues aparentar, hermano, que yo soy pastor de jóvenes. Porque si miran a un viejo predicándoles, no le van a hacer caso. En cambio, si miran, incluso cambian su vestuario. Domingos va, porque mire, aquí es razonable que uno venga a predicar así. Sería muy clavero que usted quisiera que yo viniera con saco y corbata. ¿Por qué? Entonces aquí, hermano, no hay para dónde. Pero yo veo en Estados Unidos, en algunos púlpitos,
unos predicadores con unas camisas bien talladitas y aquí el gran bíceps, sí. Y entonces va a enseñarle todo a todas. ¿Pero por qué? Porque él quiere parecer joven. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, cuando lo segmentamos, hay más jóvenes que viejos. A ver, déjenme explicarle esto. En Guatemala, el 70% de la población es menor de 29 años. Por favor, óigame. El 70% de la población de Guatemala es menor de 29 años. ¿Cuántos tienen 30 años aquí? ¿O más? ¿Más de 30? ¿30 o más? Quiero ver. Ustedes ya pertenecen al 30% allá en Guatemala. Entonces, mercadotécnicamente hablando, si vamos a vender un producto y nosotros somos apenas 14 millones de personas allá, ustedes aquí son 110 millones de personas. Pero si vamos a vender un producto en un país de 14 millones, cuyo porcentaje, el 70%, es de jóvenes y el 30% de más de 30, ¿a quién le voy a tirar? Mercadotecnia, jóvenes. Si viene uno de 30, pues déjenlo entrar. Uno de 40, basta, bueno, pues que entre. 50, oh, nos va a contaminar al rebaño. O sea, y sabe que de ahí viene lo que conocemos como iglesia emergente, que es la iglesia que se rige por los gustos de la juventud y no por los gustos de Dios. Entonces, si a los jóvenes les gusta una alabanza así, y con luces así, rayos láser, así que uno se tiene que hacer el quite porque se parece Matrix, y hielo seco sacando humo, y vestidos a la usanza moderna. Si eso le gusta a los jóvenes, entonces reyes de alabanza, líderes de la alabanza, los quiero vestidos el próximo día. Aquí no se puede, pero en lugares fríos, con un abrigo hasta acá, botas de esas de combate, un abrigo negro que parezcan Drácula. Así he visto yo líderes de alabanza. ¿Por qué? Porque su propósito es atraer a la juventud. ¿Qué fue lo que le pasó a Roboam? Se dejó guiar por los jóvenes. Había un himno, todavía hay un himno que cantamos, que dice: entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. La ira, la. Y ya empezamos. Y ya si le ponemos un ritmo así judío, hasta más bonito suena. ¿Cómo lo pondrías, Jorgito? Subid. Pero así como que fuéramos así, Jews. Ese está buenísimo, pero eso está en la Biblia. Solo que la Biblia dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza, la Virgen en la iglesia. Los jóvenes y viejos juntamente. No se trata de una iglesia joven, señores. Se trata de una iglesia en donde hay jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, educados y gente con baja escolaridad, pero que a todos les alcanzó el evangelio poderoso del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey. ¿Cómo lo traducirías así como judión? Denle volumen al micrófono.
entonces la iglesia se alegrará en la danza. Hasta Los ganas, ¿no? jóvenes y viejos Porque juntamente. imagine usted nosotros echándonos, dale. Imagínese usted nosotros echándonos los la pasos que hacen los jóvenes. iglesia. Quedamos con la chiripiorca un día. Jóvenes. Hay que ponerle ancianos violín. también. ¿Alguien tiene violín? ¿Dónde está el violín? ¡Hey, violín! La, 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 Se fue. la, 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 Se fue a comer mientras yo predicaba. la, 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 Me dejaron solo, Jorgito. Dale. Yo voy a estar contigo. Mire, sería más o menos como que los que no mucho podamos, solo le hagamos el paso del elefante, le llamo yo así. Pero los patojos, esos que brincan y saltan, hermano, en este clima y no se cansan. Después de danzar aquí, se juegan una cascarita chamusca, partido de fútbol informal. Después se van a la piscina, después medio comen y después vienen otra vez a darle todavía. ¿Cómo les vamos a aguantar ese ritmo nosotros? Y ustedes tampoco lo van a aguantar cuando sean más viejos. Ese ya es calor, ¿va? Dale. Que suba el resto de los hermanos de la alabanza. En unidad, habitar en unidad. Mirad cuán bueno y delicioso habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. Habitar en unidad. Celebrando tu poder, libertad veía suceder entre júbilo y canción. Oh Señor, en tu presencia gozamos hoy de el mismo mover. Oh Señor, en tu presencia la casa de David podemos ver. Sí, fuerte el aplauso al Rey. Yo quiero hacer una oración
¿Y sabe qué vamos a orar? Padre, permite que como reyes de Judá nuestro corazón se mantenga firme en el tiempo final. Cuando el apóstol decía esto, decíamos: qué tremenda responsabilidad la que los ministros tenemos. ¿Quiere que oremos? Levantamos nuestras manos.